Hola, hola, mis corazones enamorados. Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde celebramos el amor en todas sus formas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para sumergirnos en una historia que les robará el aliento y les recordará que el amor verdadero, ese que te hace cosquillas en el estómago y te ilumina la mirada, existe? Hoy vamos a hablar de una pareja que para muchos representa el ideal del romance moderno, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, estamos hablando de los reyes de la comedia romántica turca. Su química en pantalla era innegable e irradiaba. Y esa química traspasó la pantalla, enamorándonos a todos con su historia de amor, una historia digna de un cuento de hadas, con sus altibajos, claro está, porque la vida real nunca es perfecta, ¿verdad? Vamos a repasar cómo se conocieron, cómo surgió la chispa, los momentos más dulces de su relación, los rumores que los envolvieron y también, claro, el final de su historia. Pero no se preocupen, no será todo drama. Vamos a celebrar el amor que compartieron, el impacto que tuvieron en nuestros corazones y cómo, incluso después de separarse, siguen siendo dos de las figuras más queridas y respetadas del panorama del entretenimiento. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia de amor, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros vídeos, llenos de romance, drama y todas esas historias que nos hacen suspirar. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Vamos a convertirnos en una gran familia de enamorados del amor. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de Hande y Kerem comienza en el set de la serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. Imagínense la escena, dos actores guapísimos con talento a raudales, obligados a pasar horas y horas juntos, interpretando a una pareja que se enamora perdidamente. Era inevitable que la química fluyera, ¿no creen? Pero profundicemos un poco más en este encuentro inicial. Sen Kalkam no fue simplemente un trabajo, fue un crisol de emociones, donde las líneas entre la ficción y la realidad comenzaron a difuminarse casi de inmediato. Hande, ya una estrella consolidada gracias a su trabajo en series como Güneş Inkler, Hijas del Sol, y Aşk Laftan Anlamaz, El amor no entiende de palabras, llegaba al proyecto con una experiencia notable y un aura de sofisticación natural. Kerem, por su parte, aunque también gozaba de popularidad por su participación en series como Güneş Beklerken, Esperando al Sol, y Şeref Meselesi, Cuestión de honor, aportaba una energía vibrante y un encanto desarmante al set. Desde el principio, la dinámica entre ellos fue palpable. No era solo la química necesaria para interpretar a Eda YLDZ y Serkan Bolat, los protagonistas de la serie. Era algo más, algo que incluso los miembros del equipo de producción comenzaron a notar. Las risas compartidas fuera de cámara, las miradas cómplices durante los ensayos, la forma en que se apoyaban mutuamente para perfeccionar sus escenas. Todo apuntaba a una conexión que iba más allá de la simple amistad. Los fans notaron esa conexión especial entre Hande y Kerem. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se tocaban, todo gritaba amor. Pero ellos, como buenos profesionales, se mantenían herméticos. Insistían en que eran solo amigos, compañeros de trabajo. Pero nosotros sabíamos que había algo más. Y ese algo más era alimentado por cada episodio de la serie. La trama, llena de momentos románticos y divertidos, les exigía una cercanía física y emocional que inevitablemente los acercaba aún más en la vida real. Eda y Serkan, sus personajes, pasaban por una montaña rusa de emociones, desde el odio inicial hasta el amor incondicional, pasando por malentendidos, celos y reconciliaciones apasionadas. Interpretar todas estas emociones día tras día requería una entrega total y una confianza mutua que fortalecía el vínculo entre Hande y Kerem. Los rumores empezaron a crecer como la espuma. Fotos robadas en el set, comentarios sutiles en redes sociales, entrevistas donde se dedicaban elogios mutuos. La presión era inmensa. Los fans estaban desesperados por saber si su amor en pantalla era real. Cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales era analizado minuciosamente en busca de pistas. Los foros de fans se llenaban de teorías y especulaciones. Se creaban hashtags dedicados a la pareja como #Anker, que se convertían en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando captar una imagen que confirmara los rumores. Se rumoreaba que compartían cenas románticas en restaurantes exclusivos, que se escapaban juntos a lugares paradisíacos durante los fines de semana y que se dedicaban canciones de amor en las redes sociales. En las entrevistas, tanto Hande como Kerem intentaban mantener la compostura y evitar dar declaraciones que pudieran confirmar o negar los rumores. Sin embargo, sus respuestas eran siempre evasivas y dejaban entrever una cierta ambigüedad que alimentaba aún más la expectación de los fans. Somos muy buenos amigos y nos llevamos muy bien, decían. Disfrutamos mucho trabajando juntos y tenemos una gran química en pantalla.
Frases que, aunque políticamente correctas, no lograban calmar la sed de información de los seguidores. Y entonces, ¡boom! En abril de 2021, la confirmación llegó de la forma más inesperada, desde las Maldivas. Hande y Kerem compartieron fotos en sus redes sociales, disfrutando de unas vacaciones románticas. Las imágenes hablaban por sí solas, estaban enamorados. Este viaje a las Maldivas no fue simplemente una escapada romántica, fue una declaración de amor pública y contundente. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran pura felicidad. Se les veía relajados, sonrientes y visiblemente enamorados. Hande posaba con un vestido blanco de encaje, disfrutando del sol y la brisa marina, mientras que Kerem lucía un look casual y desenfadado, con una sonrisa que iluminaba su rostro. En una de las fotos más icónicas, se les veía caminando de la mano por la playa, con el atardecer como telón de fondo. Una imagen que resumía a la perfección la magia de su amor. El mundo entero enloqueció. Los fans celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. Almohadilla Anker, como se les conocía cariñosamente, se convirtió en la pareja del momento. Todos querían saber más sobre su relación, sus planes, sus sueños juntos. La confirmación de su relación fue un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. Durante los siguientes meses, Hande y Kerem nos regalaron momentos preciosos. Viajes juntos, cenas románticas, apariciones públicas donde se mostraban radiantes de felicidad. Parecía que su amor era indestructible. Compartieron fotos de sus viajes por Europa, de sus cenas en restaurantes con estrellas Michelin y de sus paseos por las calles de Estambul. Se les veía disfrutando de la compañía mutua, riendo, bromeando y mostrándose su amor sin tapujos. Una de las apariciones públicas más recordadas fue su participación en un evento benéfico en Estambul. Ambos se mostraron comprometidos con la causa y se dedicaron a interactuar con los asistentes, firmando autógrafos y tomándose fotos con los fans. Su presencia en el evento generó una gran expectación y ayudó a recaudar fondos para la organización benéfica. Recuerdo especialmente una entrevista que dieron juntos. Se miraban con tanta ternura, se reían de las mismas cosas, se complementaban a la perfección. Era evidente que eran mucho más que simples novios. Eran amigos, confidentes, almas gemelas. En esta entrevista, que fue transmitida por una de las cadenas de televisión más importantes de Turquía, Hande y Kerem hablaron abiertamente sobre su relación, sus planes de futuro y sus aspiraciones profesionales. Se mostraron sinceros, vulnerables y transparentes, ganándose aún más el cariño y el respeto de sus fans. Hande describió a Kerem como un hombre divertido, inteligente y con un gran corazón. Kerem, por su parte, elogió la belleza, la inteligencia y la fuerza de Hande. Ambos coincidieron en que su relación se basaba en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Hande siempre ha sido una mujer fuerte, independiente y con una belleza deslumbrante. Kerem, por su parte, es un hombre carismático, divertido y con un gran sentido del humor. Juntos formaban una pareja explosiva, capaz de conquistar el mundo entero. La belleza de Hande es innegable. Sus grandes ojos marrones, su piel perfecta y su sonrisa radiante la convierten en una de las mujeres más bellas de Turquía. Pero más allá de su belleza física, Hande destaca por su inteligencia, su ambición y su compromiso con su trabajo. Kerem, por su parte, es un hombre con un gran carisma. Su sentido del humor, su facilidad para conectar con la gente y su energía contagiosa lo convierten en una persona muy querida y admirada. Además de su talento como actor, Kerem es un apasionado del deporte, la música y los viajes. Su relación no solo era romántica, también era inspiradora. Ambos se apoyaban mutuamente en sus carreras, celebraban los éxitos del otro y se animaban a superar los desafíos. Demostraban que el amor verdadero te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Hande y Kerem se convirtieron en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Demostraron que es posible tener una relación sana y equilibrada, incluso en un entorno tan competitivo y exigente como el del mundo del espectáculo. Ambos se animaban mutuamente a perseguir sus sueños y a superar sus límites. Hande apoyó a Kerem en su decisión de crear su propia productora, mientras que Kerem siempre estuvo presente en los estrenos de las nuevas series y películas de Hande. Pero como todas las historias de amor, la de Hande y Kerem no estuvo exenta de obstáculos. Los rumores de celos, las presiones de la fama, las agendas apretadas. Todo esto pudo haber afectado su relación. La fama, con su constante escrutinio público y las expectativas irrazonables, puede ser un veneno para cualquier relación. Los celos, alimentados por los rumores y las especulaciones, pueden minar la confianza y la seguridad en la pareja. Las agendas apretadas, con sus largos rodajes y sus constantes viajes, pueden dificultar la convivencia y el tiempo compartido.
Además, ambos son figuras públicas muy expuestas, y eso significa que cada paso que daban era analizado y criticado por la prensa y los fans. La falta de privacidad puede ser muy difícil de sobrellevar, especialmente cuando se trata de una relación sentimental. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada entrevista era objeto de un análisis exhaustivo por parte de los medios de comunicación y de los fans. Se especulaba sobre su futuro, sobre sus planes de boda, sobre sus posibles diferencias. A pesar de todo, Hande y Kerem siempre se mostraron unidos y fuertes. Lucharon por su amor y trataron de mantener su relación lo más privada posible. Pero, lamentablemente, no fue suficiente. Intentaron proteger su intimidad alejándose del foco mediático, pasando tiempo a solas y evitando dar declaraciones sobre su relación. Sin embargo, la presión era constante y al final, terminó por afectar su relación. A principios de 2022, los rumores de ruptura empezaron a circular con fuerza. Esta vez, no eran simples especulaciones. Los fans notaron que Hande y Kerem ya no se seguían en redes sociales, que no se les veía juntos en público y que sus comentarios en entrevistas eran cada vez más ambiguos. La ausencia de interacciones en redes sociales fue la primera señal de alarma para los fans. La falta de fotos juntos, de comentarios en sus publicaciones y de me gusta en sus perfiles generó una gran preocupación. La ausencia de apariciones públicas conjuntas también fue un indicio de que algo no iba bien. Hande y Kerem, que solían ser inseparables, dejaron de asistir juntos a eventos, estrenos y fiestas. Finalmente la confirmación llegó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un golpe duro para todos sus fans, que habían idealizado su amor. Muchos no podían creer que la pareja perfecta se hubiera separado. La confirmación de la ruptura llegó a través de un comunicado de prensa emitido por sus representantes. Un comunicado breve y conciso en el que se confirmaba la separación y se pedía respeto a la privacidad de ambos. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas. Algunos especularon sobre diferencias irreconciliables, otros sobre la presión de la fama. Pero lo cierto es que Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Las verdaderas razones de la ruptura siguen siendo un misterio. Se rumoreó que las agendas apretadas y la falta de tiempo compartido habían desgastado la relación. También se especuló sobre posibles diferencias en sus planes de futuro y en sus prioridades personales. Aunque su historia de amor llegó a su fin, el legado de Almohadilla Anker perdura. Su química en pantalla sigue siendo inolvidable, su amor inspiró a miles de personas y su relación demostró que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. El legado de Almohadilla Anker va más allá de su relación personal. Su química en pantalla convirtió a Senkalkap en un éxito mundial, catapultando sus carreras a la fama internacional. Su amor inspiró a miles de personas a creer en la magia del romance y en la posibilidad de encontrar a su alma gemela. Es importante recordar que las relaciones terminan, y eso no significa que haya habido un fracaso. A veces simplemente las personas cambian, evolucionan y se dan cuenta de que ya no son compatibles. Y eso está bien. Las relaciones son como los ciclos de la naturaleza. Empiezan, crecen, florecen y a veces terminan. El final de una relación no significa que haya habido un fracaso, sino que simplemente ha llegado a su fin un ciclo. Hande y Kerem demostraron ser personas maduras y respetuosas, incluso después de la ruptura. Nunca hablaron mal el uno del otro en público y siempre se desearon lo mejor. Eso demuestra la clase de personas que son. A pesar del dolor y la decepción, Hande y Kerem se comportaron con elegancia y respeto mutuo. Nunca se lanzaron acusaciones públicas ni airearon los trapos sucios de su relación. Se limitaron a confirmar la separación y a pedir respeto a su privacidad. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también ha continuado trabajando en proyectos interesantes y ha demostrado su talento como actor y productor. Hande se ha centrado en su carrera, participando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. Ha demostrado su versatilidad como actriz, interpretando diferentes roles y desafiando sus propios límites. Kerem ha seguido trabajando como actor y productor, apostando por proyectos innovadores y arriesgados. Ha demostrado su talento y su pasión por el cine y la televisión. Aunque ya no están juntos, Hande y Kerem siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Su historia de amor nos enseñó que el amor puede ser mágico, pero también frágil. Nos recordó que debemos valorar cada momento que compartimos con nuestros seres queridos y que debemos luchar por el amor, pero también saber cuándo es momento de dejar ir. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor es un regalo precioso que debemos valorar y cuidar. Debemos disfrutar cada momento, celebrar los éxitos del otro y apoyarnos en los momentos difíciles.
Pero también debemos ser conscientes de que el amor no siempre dura para siempre y que, a veces, es necesario dejar ir para poder seguir adelante. Y, quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir. El amor es misterioso y nunca se sabe lo que puede pasar. Pero por ahora, debemos conformarnos con recordar los momentos felices que compartieron y desearles lo mejor en sus caminos individuales. El futuro es incierto y nadie sabe lo que depara el destino. Quizás algún día Ande y Kerem vuelvan a encontrarse y su amor renazca. O quizás sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otros lugares. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que el amor verdadero existe, pero no siempre dura para siempre. A veces las personas cambian y evolucionan, y eso está bien. Lo importante es recordar los momentos felices y seguir adelante. El amor verdadero existe, pero no siempre tiene un final feliz. A veces las personas se enamoran, comparten momentos inolvidables y construyen una relación maravillosa. Pero con el tiempo las cosas cambian y las personas evolucionan. Y a veces esas evoluciones los llevan por caminos diferentes. Su relación fue un torbellino de emociones, un cuento de hadas moderno que nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales. Nos hicieron creer en el amor a primera vista, en la química innegable y en la posibilidad de encontrar a tu alma gemela. Ande y Kerem nos hicieron soñar con un amor de cuento de hadas. Nos mostraron que la química puede ser